acceso para tanta gente. Aquí está este corazón que quiere serte fiel. Más que es eso, si no te tiene a ti. Si no te tiene a ti. Toma este corazón. Toma cuánto tengo y cuánto soy. Toma mi pasado, mi presente y mi futuro. Todo cuanto tengo, tómalo. Mi corazón tomaste, mis panes bendijiste, a la gente repartiste y a todos alcanzó. Mi vida está en tus manos y quieres repartirla como hiciste con mis panes aquel día, oh Señor. Aquí están mis palabras, aquí están mis acciones, aquí están mis ilusiones. Más que es eso sin tu amor, Señor. Aquí está este corazón que quiere serte fiel. Más que es eso si no te tiene a ti. Si no te tiene a ti. Aquí está este corazón con mis panes y mis peces. Toma todo y repártelo, Señor. Toma este corazón. Toma cuánto tengo y cuánto soy. Toma mi pasado, mi presente y mi futuro. Todo cuanto tengo, tómalo, tómalo. Toma este corazón. Toma cuánto tengo y cuánto soy. Toma mi pasado, mi presente y mi futuro. Todo cuanto tengo, tómalo. Todo cuanto tengo, tómalo. Aquí hay un muchacho. Bienvenido al canal Tierra de María, y como venimos haciendo, vamos a trabajar hoy también a celebrar la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es importante, importantísimo, yo diría, en nuestra vida, porque ella se convierte para nosotros en luz, se convierte en fuerza, en sostenimiento en la dificultad y en definitiva en todo lo que nos hace falta para la lucha diaria que cada día se nos presenta. Pero antes de nada haremos una oración, por supuesto, para invocar al Espíritu Santo, para que nos asista, nos ayude a mí a poder hablar de la palabra, desarrollarla dentro de mis limitaciones, y a vosotros también para que os abra el oído, el corazón, la inteligencia, para acogerla y poderla llevar a nuestras vidas y vivirla. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias por este día que nos concede. Te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo, por la Iglesia, por todas las bendiciones que nos concedes cada día, por los sacramentos. En este día tan importante, día del Corpus Christi, te damos las gracias, Señor, porque tú te has hecho presente en el pan, en el vino, y te quedas con nosotros, te quedas dentro de nosotros, transformándonos cada vez que recibimos tu Eucaristía. Ayúdanos, Señor, concédenos la gracia de poder escuchar tu palabra, entenderla y acogerla, y
Te lo pedimos todo esto por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, yo quería hoy trabajar un título que le he puesto, que sería, es de un evangelio del joven rico, de una pregunta que le hace este joven a Jesucristo, diciéndole: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener vida eterna? Es una pregunta que toda persona que viene a la vida tendríamos que cuestionarnos, ¿no? Porque viendo la realidad que nos ofrece el mundo, pues todo está limitado, todo es precario, todo es caduco, temporal, parcial. Y por el pecado original, pues todo está condenado a desaparecer. Pero es verdad que gracias a Jesucristo, Él nos ha transformado todo este mal, toda esta situación de sufrimiento, de muchas veces sin sentido, pues en algo bueno. Entonces esta pregunta, esta cuestión que le hace el joven rico a Jesucristo, viene en el contexto de que este joven pues había escuchado hablar de Jesús, había escuchado hablar de su palabra, de sus obras, que eran totalmente fuera del contexto humano. Entonces él tenía interés en saber qué tenía que hacer para tener vida eterna, porque en la situación que él tenía era buena, tenía una situación social buena, tenía riquezas, tenía cultura, era educado, era correcto y al parecer pues una persona buena, ¿no? Humanamente hablando. Entonces él quería de alguna manera conservar esta situación que tenía, pero siempre, eternamente, ¿no? Entonces estaba interesado por saber qué tendría que hacer para no morir, para de alguna manera todo lo que tenía no perderlo, porque sabía que con el tiempo lo podía perder. Entonces tenía una pregunta, pero que detrás tenía cierta picardía, porque claro, si a lo mejor su situación no es tan buena, no tendría interés en hacerle esa pregunta para conservar todo aquello que tenía. Sin embargo, la respuesta que Dios le da, pues ya le hace cambiar la actitud que venía cuando se iba a encontrar con el Señor. De todas maneras, pero antes vamos viendo las lecturas que hemos ido preparando antes de llegar a ese Evangelio, para saber una cosa, que Dios en un principio ya nos tenía preparado la vida eterna. Solo que al entrar el pecado en el hombre, en el mundo, a través del demonio, de la sutileza, del engaño del demonio, el hombre pierde esta vida eterna, el hombre y la mujer, pierde esta felicidad interminable, esta felicidad y esta amistad con Dios, que era prácticamente lo esencial, tener a Dios de parte del hombre y la mujer y con ello pues disfrutar plenamente de la vida. Pero al aparecer el demonio todo queda truncado. Entonces vamos a ver cómo Dios se va a ir viendo incluso en el Antiguo Testamento que ya el plan de Dios era para siempre, no era terminar con la muerte. Y veremos en el Antiguo Testamento cómo en distintas partes y en cualquier momento de la citación de los profetas, del libro de los Reyes, del Génesis, del Pentateuco, aparece detrás la promesa de la vida eterna, incluso en Abraham. Entonces, la primera lectura que quiero ofreceros es de
del segundo libro de Macabeos. Data, como os digo, en el Antiguo Testamento, y es un pueblo que estaba en unas guerras constantes. Entonces, en estas luchas, pues bajo el dominio del pueblo opresor, le obligaban a violar las leyes que ellos tenían, las leyes de Moisés, la ley que Dios le había dado a través de los profetas y de Moisés y de todos los que le habían antes precedido. Entonces querían que violara la ley, que no la tuviera en cuenta, que la rompiera. Entonces estos hermanos, estas personas, en este caso son 7 hermanos y la madre, pues se niegan a violar la ley, a comer animales impuros que la ley les prohibía, ¿no? Entonces vemos cómo ellos prefirieron respetar la ley y perder su vida antes que romperla, antes que violarla y quedarse sin la vida eterna que Dios le tenía ya anunciada. Entonces vamos a hacer la lectura y ya si eso comentamos un poquito algo más. Antes de nada quería enseñaros pues la Biblia con la que vamos a trabajar, con la que estamos trabajando, es la Biblia de Jerusalén, de la edición de 1992 y de la editorial es Desclés de Brouwer, aquí abajo viene, por si queréis de alguna manera buscar la cita y saber, bueno, con la Biblia que trabajamos, ¿no? Entonces, esta primera lectura, como os decía, es del Antiguo Testamento y es del libro segundo de Macabeos. Es del libro segundo de Macabeos, del capítulo 7, del versículo 20 al 23. Dice, admirable de todo punto y digna de glorioso recuerdo, fue aquella madre que, al ver morir a sus 7 hijos en el espacio de un solo día, sufría con valor porque tenía la esperanza puesta en el Señor. Animaba a cada uno de ellos en su lenguaje patrio y llena de generosos sentimientos y estimulando con ardor varonil sus reflexiones de mujer, les decía, yo no sé cómo aparecisteis en mis entrañas, ni fui yo quien os regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno, pues así el Creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia, porque ahora no miráis por vosotros mismos a causa de sus leyes. Palabra de Dios. Bueno, en esta lectura, como os decía antes, esta es una madre que ver morir a sus 7 hijos en un martirio muy cruel, pues como os decía, porque no querían romper la ley de Moisés, la ley que ellos tenían, que le habían dado sus antepasados. Entonces, por ejemplo, cada vez que estaban maltratando a uno de cada hijo, vemos que tenían una fuerza impresionante en la esperanza de la vida eterna y una valentía para afrontar este martirio, ¿no? Por ejemplo, el 4.º hijo, cuando lo estaba martirizando, decía, ¿no? Es preferible morir a manos de hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por Él. Para ti, en cambio, no habrá resurrección a la vida. Esto se lo estaba diciendo dirigiéndose al rey que estaba ordenando este martirio, ¿no? Después, el 5.º hijo que mataron, que martirizaron en este caso, decía, enseguida llevaron al 5.º y se pusieron a atormentarle. Él, mirando al rey, dijo,
Tú, porque tienes poder entre los hombres, aunque eres mortal, hace lo que quieres, pero no creas que Dios ha abandonado a nuestra raza. Aguarda tú y contemplarás su magnífico poder, cómo te atormentará a ti y a tu linaje. Le está haciendo esta advertencia al rey, diciéndole que esa impiedad que está cometiendo, esa injusticia, pues Dios le hará justicia. Entonces vemos ya aquí en esta lectura cómo el valor de esta familia, de este pueblo, pues era grande, porque tenían la esperanza puesta en la vida eterna. Ellos prefirieron ser mártires antes que negar la ley de Dios. Entonces vemos que esto no es nada nuevo, que en la vida de la Iglesia ha tenido muchísimos mártires, y la sangre de mártires era semilla de cristianos. Incluso en el siglo pasado, en España, pues también ha habido muchos mártires en la Guerra Civil Española, cientos de mártires que por el amor que tenía a Jesucristo y a la Iglesia, por no negarlo, ofrecieron su vida, y lo ofrecieron con valor y honor, pidiendo incluso en los momentos del martirio, pidiendo por los verdugos, para que Dios perdonara sus pecados y no tuviera en cuenta la maldad, el sacrificio injusto que estaban haciendo. Entonces, eso nos llena de alegría, nos llena de alegría saber que hay personas que tienen un amor tan grande a Dios, que en esos momentos, con la asistencia del Espíritu Santo, le da la fuerza para afrontarla incluso con alegría, con aceptación. Entonces, en ello se ve claramente que Dios está presente, que el Espíritu Santo presenta la mayor fuerza que podíamos pensar en una situación tan extrema. Entonces, es una lectura que, como ya os iba diciendo, nos llena de esperanza y nos llena de fe. Saber que Dios no nos va a abandonar, que por supuesto Él nos tiene aguardado una vida más plena que esta. Si realmente ponemos nuestra esperanza solo en esta, seremos bastante desgraciados o bastante tristes, porque todo se va a acabar. Si pensamos que la muerte es el punto y final de nuestra vida, cuando la situación de la vida se nos ponga difícil, cuando la situación de la vida se nos presente con mucho sufrimiento, pues ¿dónde encontraremos la fuerza para seguir? Si no es en la esperanza del cielo, si no es en la esperanza de la vida plena que Dios nos ha ganado, si no es en la salvación que Cristo nos ha conseguido. Entonces, ahora yo quisiera leeros la segunda lectura que os he preparado, que es de San Pablo, de una epístola de San Pablo, que ahora la vamos a proclamar y si eso ya comentamos algo. Esta lectura es del libro de San Pablo a los Corintios, la primera carta que le escribió a los Corintios, y es del capítulo 15, del versículo 1 al 22. Y dice así, va a hablar del tema de la resurrección también de los muertos. De la primera epístola de San Pablo a los Corintios. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido, y en el cual permanecéis firmes, por el cual también sois salvados, si lo guardáis tal como os lo prediqué. Si no, habríais creído en vano. Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí como a un abortivo. Pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos, esto es lo que habéis creído. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también vuestra fe. Y somos convictos de falsos testigos de Dios porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Estáis todavía en vuestros pecados. Por tanto, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, como primicia de los que durmieron, porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Palabra de Dios. Bien. La lectura esta es preciosa porque ya nos está poniendo un poco en disposición de que si Cristo no ha resucitado, pues vana es nuestra esperanza. Pues entonces los muertos tampoco resucitarán. Y todo lo que Cristo nos había traído, pues no tiene sentido. Pero bien dice Pablo, ¿no? Pero no, es cierto que Cristo resucitó, que se le apareció, como dice aquí, primero a los apóstoles, como dice, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas, que era Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Y en último término se me apareció también a mí como un abortivo. Muy bien, pues estamos viendo claramente que hay testigos. Todas estas personas que habla San Pablo fueron testigos vivos, reales, contemporáneos de que Cristo resucitó. Porque los primeros que no tenían fe en la resurrección de Jesucristo eran los mismos apóstoles. Ellos, como nosotros mismos, pues les costaba trabajo creer en la resurrección. Entonces, cuando murió Jesucristo en la cruz, ¿qué pensaron? Que ahí había acabado todo, que ya se terminó esta aventura, esta historia, que ya con la muerte de Cristo todo pasó a un segundo plano. Ya nada tenía sentido, ya tenía ellos que volver a la vida rutinaria que tenían antes.
Pero ahí está la clave, que al tercer día Cristo resucita. Se aparece primero de nada, aunque no está en las Escrituras, pero la tradición nos lo dice, nos lo explica, que por supuesto se le apareció a la Madre, a su Madre Santísima, a la Virgen María. Después se apareció a estas mujeres que iban al sepulcro a ungirle, como era la tradición que ellos tenían a los cadáveres, pero que se encontraron que el sepulcro estaba vacío, como hemos celebrado en la Pascua, en la resurrección del Señor. Y fueron las primeras testigos, después de la Virgen María, de ver a Cristo resucitado. Aún así, cuando el Señor les manda a anunciarle a sus apóstoles que les diga que ha resucitado, y va a ellas y se lo dicen, pues no la creen. Se creen que cosas de mujeres dicen, que han perdido la cabeza, que no son dignas de crédito, porque a ellos, igual que a nosotros, les costaba creer que Cristo había resucitado. Incluso cuando ya Cristo aparece a los 12 y la primera vez, no está Tomás, uno de los apóstoles, y después se encuentran con Tomás y le dicen, oye, que es verdad que Cristo ha resucitado, que se ha aparecido, ha estado con nosotros, que lo que dijeron las mujeres era cierto. Sin embargo, Tomás, ¿qué dice? No, yo hasta que no meta mis dedos en la llaga de sus manos y mi puño en su costado, en las heridas del costado, no podré creer. Es decir, la razón que Dios había dado para precisamente razonar más allá de lo sensible, para encontrar ahí y buscar el misterio de Dios, resulta que cuando la utilizamos de una forma superficial, se convierte en un obstáculo para llegar a Dios. Él tenía que probar físicamente, ver físicamente que estaba resucitado, porque entonces no creía. Y entonces cuando Cristo aparece a los pocos días y le dice, Tomás, aquí tienes mis manos, mete los dedos, aquí tienes mi costado, mete tu puño. Y entonces Tomás hace una confesión que ha quedado como una de las confesiones más importantes. Dice, Señor mío y Dios mío, perdóname por haber dudado. Y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, le dice, tú, porque me has visto, porque me has tocado, porque me has visto con los ojos de la cara, crees, ¿verdad? Es muy fácil creer de esa manera. Bienaventurado, le digo, dichosos aquellos que sin verme como tú me ves y como el resto de tus compañeros me han visto, van a creer. Es decir, todas las generaciones que vendrían después. Y eso llega a nosotros, que a través de la fe, que a través de la experiencia en nuestra vida de Cristo resucitado, creeremos sin verlo físicamente. Entonces, es una palabra que por supuesto nos ayuda a no tener que obligatoriamente creer en Cristo solo si físicamente lo vemos. Ellos lo vieron, lo tuvieron más fácil, es verdad, pero después de ahí, cuando ellos vieron que ya estaba resucitado, fueron capaces de dar la vida por Cristo, de entregar la vida al martirio, igual que hemos visto en esta primera lectura de los Macabeos. Por lo tanto, la fuerza que el Espíritu Santo les dio en ser testigos de una verdad, que estaban dispuestos a dar la vida, porque si decir una mentira, pues en cualquier momento que te presionan un poco, pues tú dices, pues mentira, no voy a yo a jugármela por una mentira y a dar la vida. Sin embargo, todos los apóstoles, excepto Juan, que murió de anciano porque le encargó al Señor el cuidado de la Virgen María, todos murieron mártires. Y llega más allá la realidad de la resurrección, porque es verdad que si nosotros no somos testigos en primera persona de la resurrección de Cristo, nos cuesta trabajo creer. Por eso yo ahora mismo que os estoy hablando, si en mi vida yo no me hubiera encontrado con Cristo en mi vida, en el sufrimiento,
en lo que no entiendo, en la enfermedad, en una crisis de matrimonio, en un desempleo que te queda, en un hijo que te está haciendo sufrir mucho, en situaciones difíciles, donde uno implora a Dios y Dios aparece, realmente aparece, pero no como un secretario nuestro, sino dándonos la fortaleza, la luz, el sostenimiento a través de su Espíritu Santo para entender todo de otra manera, para poder llevar el sufrimiento y la cruz con una fuerza que no viene de lo humano. Entonces ese encuentro personal que uno puede tener con el Señor es lo que te ayuda a entender que realmente Cristo está vivo, está resucitado, porque lo ves en tu vida día a día. Porque yo ahora mismo os podría decir que si soy capaz, porque Dios me da la fuerza de hablar lo que os estoy diciendo, es porque me he podido encontrar con Él hace ya años, algunos años. Y por eso lo he visto en mi vida tantas veces, en mi situación personal, en mi situación laboral, en mi situación de enfermedad, en mi situación de matrimonio, que si Dios no hubiese estado ahí, tantas veces se hubiera roto nuestro matrimonio. En mi situación, cuando tengo que hacer la misión de padre, que es tan difícil, y teniendo 5 hijos, pues se complica más todavía. Si Dios no hubiese estado ahí en medio, yo hubiera tirado la toalla hace ya mucho tiempo. Y entiendo entonces muchas veces cuando la gente se desespera, porque si no tiene la esperanza del cielo, si no tiene la esperanza de que Dios te ayuda y recurrimos a Él, entonces nos refugiamos en los afectos, en el dinero, en la fama, en los honores, en las cosas de este mundo, y eso tarde o temprano nos defrauda, porque yo soy testigo de ello. Yo no he nacido siempre con esta fe que Dios me ha dado en un momento dado al principio gracias al bautismo, pero que fue una semilla y que con el tiempo ha podido crecer. Yo, como cualquiera de vosotros, como cualquier persona, pues tenía una fe más bien de religiosidad natural, pero a través, como os decía, de las situaciones de sufrimiento, de crisis, cuando se me había hablado de Él y su palabra para mí era bonita, era llena de sabiduría, pero no había conocido su poder. Después conocí su poder cuando lo imploré, cuando no tuve más remedio, y el Señor apareció. Y es cuando realmente yo vi que Cristo estaba resucitado, que lo que me había anunciado la Iglesia a través de mis catequistas, a través de mis sacerdotes, era verdad, que las Escrituras eran totalmente ciertas, porque se estaban cumpliendo perfectamente, todo se estaba cumpliendo. La palabra cuando se proclamaba parecía que me la estaban diciendo a mí de forma personal, parecía que la palabra conocía mi historia, y no es que pareciera, sino que realmente Dios conocía mi vida, conocía la historia, conocía los sufrimientos en los que estaba viviendo, y quería ayudarme, quería que le implorara ayuda para Él poder entrar en mi corazón, porque si yo no le abría las puertas de mi corazón, Dios no puede entrar. Tiene un cerrojo por dentro que no puede abrirse desde fuera, y el Señor respeta mi libertad, y la tuya y la de todos. Por lo tanto, en esa situación yo di gracias a Dios, porque en una situación de sufrimiento precisamente, que es cuando uno huye, cuando uno parece que reniega de Dios, de la historia, parece que todo está maldito, precisamente ahí Dios se quiere hacer presente, ahí Dios quiere tener un encuentro personal contigo, en la cruz, porque no hay otro medio, no hay otra vía de salvación que no pase por la cruz. Por eso puede ser un escándalo, sí, para el mundo es un escándalo en un momento dado, para cualquier persona que no conoce a Dios es un escándalo, pero para el que se agarra a ella con fuerza, con todo su corazón, se convierte en el árbol de salvación, se convierte en la nueva vida que Cristo quiere hacer contigo por el bautismo. Por eso yo os animo a seguir, si no estáis en la iglesia, a que recurráis al Señor, a que retornéis a la casa de Dios, a los sacramentos, a la Eucaristía, que es tan importante. La Eucaristía es lo que nos da fuerza físicamente. Cristo se ha quedado en la Eucaristía,
pero de una forma tangible. Con los sentidos podemos tocarla, podemos vivirla, podemos experimentarla en nosotros. Él toma nuestra naturaleza para convertirla en Él. Por eso Cristo vive en nosotros, dice San Pablo, ya no soy yo quien vivo en mí, sino es Cristo el que vive en mí. Y eso es lo importante, que veamos que Cristo tiene el poder de poder hacer de nosotros unas personas nuevas, hijos de Dios, hermanos suyos y hijos adoptivos de su Padre, y por lo tanto herederos de la vida eterna. Es una noticia que puede llenar nuestra vida, aunque estemos en una situación muy difícil, pero puede llenar de sentido y de esperanza y de fe. Yo ahora os voy a invitar a escuchar pues, la tercera lectura que he preparado y que ya es de un evangelio. La lectura esta es del Evangelio de San Juan y es una lectura que se ha leído hoy en la Eucaristía del Corpus Christi, que nos va a ayudar mucho al tema que estamos tratando de la vida eterna. Del Evangelio según San Juan, es del capítulo 6, del versículo 47 al 66. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne, por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive, me ha enviado, y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga, en Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?» Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, «¿Esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida». Palabra del Señor. Pues bien, esta lectura complementa perfectamente pues todo lo que estamos diciendo, porque para tener esta vida eterna, para tener esta vida que estamos comentando y estamos hablando en esta celebración de palabras que estamos diciendo sobre la vida eterna, es necesario comer de este pan. Es verdad que lo primero es llevar el anuncio del Evangelio, llevar el anuncio de que Dios te ama, de que Dios tiene preparado para ti un plan precioso, bello, de amor, de salvación. Es el primer mensaje que tenemos que escuchar. A partir de ahí, por supuesto, tendríamos que bautizarnos. Si hay personas que no están bautizadas, que ahora hay muchas personas adultas
que por lo que sea no han sido bautizadas. Pues este es el paso siguiente, bautizarse. Y una vez que la persona ha sido bautizada, por supuesto, hay que recibir los sacramentos. Este es el primer sacramento, el bautismo, que te abre las puertas de poder entrar en el reino de Dios, de poder ser hijos de Dios. Porque es verdad que no todos somos hijos de Dios. Toda persona que nace no es hijo de Dios. Somos en tal caso, primeramente, criaturas de Dios. Solo el bautismo nos da la facultad, nos pone el sello indeleble, que no se borra nunca en nuestra alma, en nuestro corazón, de que somos hijos de Dios. Nos pone una semilla de fe, de vida eterna, de esperanza, que es verdad que con el tiempo tenemos que ir trabajando, tenemos que ir cultivando a través de la palabra, a través de la asistencia a los sacramentos, a través de la Eucaristía y a través de un sacramento importantísimo también, que serán como otros bautismos, que es el sacramento de la penitencia, de la confesión, donde, aunque en el bautismo se borra el pecado original, pero es verdad que debido a nuestra concupiscencia y a las tentaciones del demonio, volvemos a caer en el pecado. Y por eso Dios ha preparado este sacramento, el sacramento de la reconciliación, para poder lavarnos en él otra vez, para poder volver a empezar de nuevo, con nueva fuerza, renovados en el Espíritu. Por eso es importante que en cuando acudamos a este sacramento de la penitencia, que los sacerdotes estén dispuestos a cada momento, siempre que lo necesitemos, asistirnos en este sacramento. Es vital, hermano, poder estar en estado de gracia para recibir el sacramento de la Eucaristía. Tampoco se puede recibir de cualquier manera este sacramento. Es totalmente necesario estar en estado de gracia. No podemos ir en cualquier situación de pecado mortal y recibirlo como que yo tengo un derecho. Aquí no se trata de derecho. Aquí se trata de una persona que dice de qué forma tenemos que hacerlo nuestro, que entrar en nosotros. Y no podemos violentar a esa persona, porque Él es el que dice de qué manera debe de ser. Por lo tanto, esta lectura que hemos leído de San Juan nos dice claramente, debemos de recibir, de comer su cuerpo, de beber su sangre, para que tengamos vida eterna, para que, como dice ahí, en el último día nos resucitará. No moriremos, pero no solo al final de la muerte, después de la muerte, sino ya en esta vida. Dios tiene poder a través del sacramento de la Eucaristía de restaurarnos otra vez, de devolvernos la vida cuando la hemos perdido por las circunstancias de la vida, por los sufrimientos, que nos cae en depresión, que nos hace hundir, muchas veces incluso por el pecado, porque no podemos, porque humanamente nos faltan fuerzas. Y como este sacramento de la Eucaristía nos da fuerza, una fuerza sobrenatural, porque no es natural. Esta fuerza que viene de lo alto es sobrenatural. Es una fuerza divina que viene de la carne de Dios, de la sangre de Dios, de que Él se ha quedado en la Eucaristía para poder estar a nuestro alcance. No ya cerca, sino dentro de nosotros, en nuestra propia vida. Siendo en nosotros no ya una persona que vive para sí, sino vive para aquel que murió y resucitó por él. Por eso somos capaces, como dice también San Juan, en la primera carta creo que en esto sabemos que tenemos vida eterna, en que amamos al hermano. Porque dice, el que no es capaz de amar al hermano, no tiene vida eterna, está en la muerte. Aquel que es capaz de amar al hermano, ese es el signo que verifica que en él se da la vida eterna. Porque Dios está en él, y Dios, que ha sido capaz de amar al enemigo, que ha sido capaz de en la cruz decir, perdónalo, Padre, porque no saben lo que hacen, cuando está ese Espíritu Santo en el hermano, es capaz de amar al hermano. Por el que os decía antes que ha habido mártires, y los hay,
y que están diciendo cuando lo están matando, Padre, te pido por este hermano que me va a matar, que me va a quitar la vida, no le tenga en cuenta el pecado que tiene, te ruego por él, dale, perdónalo, no lo lleve al infierno, no lo condene, está rezando. No, ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Qué religión hace esa? Ahí está el límite, ahí está el punto donde uno puede ver que la fe católica es la fe que Cristo nos ha dejado. Y no es un invento del hombre. La fe católica es la que Cristo nos ha dejado. El Evangelio, el mensaje del Evangelio, no es que nos pertenece a nosotros, no es un testamento de la Iglesia, una alianza que ha creado la Iglesia. Es la alianza que ha creado Cristo. El Evangelio pertenece a Cristo, Él es el dueño y Señor, dueño del mensaje y del Evangelio. Lo que nos ha mandado a la Iglesia es el envío de predicar por todo el mundo. Pero Él es el dueño del mensaje y ha dejado este depósito en la Iglesia. Lo ha dejado para que la Iglesia lo cuide, lo proteja y sea fiel para transmitirlo. Porque como ha dicho ahí San Pablo en la carta que hemos leído antes, que el Evangelio ha de ser transmitido fiel a como Cristo nos lo ha mandado llevar. Y que, como dice en el Apocalipsis, ni una sola tilde se cambie de la palabra de Dios. No somos dueños del mensaje, el dueño es el Señor. Por lo tanto, nadie puede hacer ningún cambio en el sentido espiritual del Evangelio para decir que esto viene de Dios. Porque incluso dice San Pablo que aunque yo viniera vestido de ángel o en apariencia angelical y os transmitiera otro Evangelio que no es el de Jesucristo, pues sea anatema, sea anatema. Es decir, no sea tenido en cuenta, sea rechazado, porque es una apostasía, porque sería una herejía. Por lo tanto, el Evangelio tenemos que tener siempre cuidado de que la Iglesia nos lo transmita fiel como Cristo lo ha depositado en la Iglesia, que sea fiel al mandato del Señor. Y ya, sin más, os voy a leer la última lectura, que es precisamente el Evangelio del joven rico. Comentamos un poquito más y dejamos ya un poco esta celebración de la palabra. Lectura del Evangelio según San Marcos. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Palabra del Señor. Fijaros que ya os decía al principio de esta meditación, que como el joven rico busca la vida eterna, pero no con un corazón puro, sino con cierta malicia, con cierto interés y conveniencia de que la vida que él tenía se la mantuviera para siempre. Es decir, fuera siempre rico, fuera siempre afamado, fuera siempre teniendo todas las posibilidades
económicas y materiales que tenía y los honores sociales, y eso, y Dios dice ahí en el Evangelio, Dios lo miró y le amó. Le amó porque en el fondo sabía que su intención podía ser buena, pero había que purificarla. Entonces le mostró ese amor porque la palabra que le iba a decir después sabía que aunque fuera en cierta manera dura, un poco dura, era la verdad, era lo que necesitaba escuchar, porque este joven rico, por el dinero, por los bienes que tenía, estaba atado, estaba esclavizado a ellos, no era libre. Y el Señor precisamente lo que quería es que fuera libre, que se liberara de la esclavitud que le estaba oprimiendo estos bienes y que los siguiera, que se los diera a los pobres, y dice ahí, y tendría un tesoro en el cielo, por supuesto. Por eso la limosna es tan importante, poder hacer limosna de una forma seria, en cuando, y cuando el Señor nos lo permita, y muchas veces incluso tenemos que pedirle para que nos dé la fuerza de hacerlo. No es fácil hacer una limosna importante, pero es necesario, porque en ella son curados muchos pecados, son perdonados muchos pecados. Por lo tanto, este joven rico lo que necesitaba era escuchar esta palabra del Señor, que lo liberara de la esclavitud que le estaba, porque su corazón lo tenía puesto en las riquezas. No sabía el joven rico que era así, pero le hizo ver que su corazón lo tenía puesto en las riquezas de este mundo. Y eso no iba a perdurar, porque este joven rico ya dejó de hablarse de él. No se sabe lo que fue de él, pero que si hubiera hecho caso a Jesucristo, hubiera cogido todos sus bienes, se lo hubiera dado a los pobres, lo hubiera vendido y ese dinero se lo hubiera dado a los pobres y se hubiera puesto a seguirlo, otra cosa hubiéramos hablado después de él, porque hubiera empezado un camino de salvación, escuchando al Señor, escuchando lo que Él decía y respetando y obedeciendo, guardando en su corazón aquello que el Señor predicaba y evangelizaba. Por lo tanto, que veamos la imagen de este joven rico también nosotros cuando añoramos, cuando anhelamos tener cosas de este mundo, cuando nada de eso nos va a dar la salvación, nos va a dar la plenitud de la vida. Solo Cristo, el Evangelio escuchado, vivido y llevado a nuestra vida, en comunión con la Santa Iglesia, en comunión con todo lo que es el magisterio de la Iglesia, la tradición y la palabra de Dios, viviéndola en nuestra vida, nuestra vocación, sea de matrimonio, sea de laico que no está casado, de soltero, de vocación sacerdotal, religiosa, pero llevándola a nuestra vida con esa fidelidad que el Señor nos reclama o nos solicita, pues solo de esa manera podemos algún día disfrutar plenamente de la vida eterna. Y aunque es verdad que ya en esta vida, si acogemos la palabra, si vivimos como el Señor nos está diciendo, ya podemos degustarla, porque el Espíritu Santo se nos da ya aquí para que experimentemos las arras del cielo. Por eso, hermanos, despedimos ahora con una oración, la Virgen María, para que ella nos proteja, para que ella nos lleve a su Hijo Jesucristo y, como nos dice en las bodas de Canaán, haced lo que Él os diga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.